Antes de leer el texto, quiero recordarles que estamos los miércoles que me corresponde a mí la predicación, estamos estudiando la carta a los hebreos, una prédica introductoria en donde nosotros pudimos ver el versículo 1 y la primera mitad del versículo 2. En la prédica anterior a esta pudimos ver 7 expresiones que el escritor de Hebreos expresaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, y en esta vamos a ver también un texto que todos ellos, junto con estas dos prédicas anteriores que hemos estado viendo, cumplen el propósito principal que les he querido siempre recalcar, que debemos tener presente a la hora de estudiar una carta. Nosotros debemos saber cuál es el propósito principal del escritor que Dios usó para esos receptores originales. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito principal de la carta a los hebreos? ¿Mostrar qué? La supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. ¿Por qué? Porque la carta está dirigida a una comunidad de creyentes que tienen unas características especiales. ¿Cuáles son esas características? Que eran judíos convertidos, pero estaban viviendo una situación que no se sabe o si por persecución o si por el contrario, por demasiadas facilidades que se les estaba presentando en la vida, estaban teniendo la tentación de dar marcha atrás, a volverse nuevamente a la ley. Así que el escritor de Hebreos tiene el propósito de resaltar la supremacía de Cristo para que ellos puedan entender que ese camino que están tratando de tomar es nada más y nada menos que una torpeza, que es básicamente volver la espalda a Cristo, que es el cumplimiento de la ley, para volverse a una observancia de la ley, como si pudiesen lograr algo por medio de ellos, lo cual es imposible, como si pudieran lograr algo por el cumplimiento de la ley por mérito propio delante de Dios. El texto que vamos a estudiar hoy nos va a llevar 2 predicaciones, este miércoles y el miércoles siguiente, y lo vamos a dividir entonces en dos partes. Vamos a leerlo y les voy a decir hasta dónde vamos a estudiar en esta noche. Hebreos 1, del 4 al 14. Estamos todos aquí, ¿cierto? Dice, hablando del Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, algo maravilloso que tiene la predicación expositiva es precisamente lo que vamos a ver en esta noche, que el predicador no le puede hacer el quite a enseñanzas como esta. La escritura está allí con un propósito divino, y si en la escritura aparecen textos como estos,
es porque Dios tenía un propósito con ellos. La mayoría de las personas ven algo que de pronto perciban, los predicadores perciban que puede impactar la vida de las personas, o una idea que tienen en su mente y buscan textos bíblicos para soportarlas y enseñarlas. Pero la predicación expositiva lo que hace es ir exponiendo, enseñando el texto en su totalidad, Y bueno, hoy nos corresponde este texto del cual alguien escribió que era como un iceberg, porque podíamos ver la parte superior y no parecernos muy importante o significativo, pero debajo de la superficie este pasaje tiene realmente tremendas enseñanzas profundas, Y para entender este texto, que no le vamos a hacer el ole, que tenemos que ver y que vemos como una especie de recopilación de expresiones que están allí, para entender correctamente este pasaje, nosotros debemos tener presente, debemos tener en cuenta que esta carta, como les dije ahora, está escrita especialmente para creyentes judíos, o sea, para judíos que se habían convertido. Pero también esta carta de manera secundaria está dirigida a judíos que no eran convertidos, pero que tenía el propósito, el escritor de Hebreos, de que su carta les impactara. Para ambos grupos, tanto aquellos que eran receptores directos, esos judíos convertidos al cristianismo, como a los posibles judíos que el mensaje les pudiera llegar, la carta tiene un propósito que ya lo mencionamos, que es mostrar la supremacía de Cristo frente a ¿qué? ¿Supremacía frente a qué? Supremacía frente a todo lo que ellos exaltaban del antiguo pacto. De eso se trata la carta. Y esta porción que nosotros vamos a ver también mantiene ese propósito. Esta porción tiene el propósito de exaltar también a nuestro Señor Jesucristo, mostrar su supremacía sobre algo que ya vamos a explicar. Todo Hebreos presenta a Jesucristo en ese propósito de manifestar su supremacía como el mejor y final sumo sacerdote, y eso tiene que ver con el antiguo pacto. También presenta a Jesucristo como el mejor mediador, y eso era algo que tenía que ver con el antiguo pacto, porque esa era la labor que hacían los sacerdotes. Y también presenta a Jesucristo como el sacrificio perfecto, lo cual también tenía que ver con el antiguo pacto. Pero todo lo que ellos apreciaban tanto y se querían volver del antiguo pacto, todas estas cosas, la labor del sumo sacerdote, la labor mediadora del sacerdote frente a Dios, representando al pueblo, y el sistema sacrificial no eran más que sombras de lo que habría de venir, que se cumplió en Cristo Jesús, Por eso el escritor de Hebreos, en toda la carta de Hebreos, muestra a Jesucristo con esos elementos del Antiguo Testamento como un cumplimiento perfecto. Él es el sumo sacerdote, el último y final sumo sacerdote. Muestra a Jesucristo como aquel mediador, el único mediador delante de Dios, mediador de los hombres delante de Dios, y el sacrificio perfecto. Todas estas cosas que ellos tanto apreciaban del antiguo pacto y que querían casi que volverse a ellos, estaban cumplidas en Cristo. Eran sombras de lo que se cumpliría en Cristo Jesús. Por eso esto que ellos estaban tratando de hacer no era más que una necedad, Ahora, Jesucristo también es presentado, y esto es lo que vamos a tocar en esta porción en la noche de hoy. Jesucristo también es presentado como superior a algo que los judíos tenían en muy alto nivel,
y es los ángeles, los ángeles. Así que el escritor de Hebreos, para enseñarles que Jesucristo es superior a todo lo que ellos tenían como supremo del antiguo pacto, pasa a mostrarles que Jesucristo también es superior a aquello que ellos tenían en tan alta estima, que eran los ángeles. Y esto es importante tenerlo presente, porque el ser humano, aunque es presentado por muchos, no erróneamente, como la cúspide de la creación, los ángeles en cierto sentido son una creación con cualidades más poderosas que el ser humano, y así lo veían los judíos. Los judíos tenían en muy alta estima a los ángeles, y entonces el escritor de Hebreos, en esta porción que vamos a estudiar hoy, les va a mostrar a través de la escritura la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Ahora, esto visto por nosotros al día de hoy como creyentes, uno dice, ¿qué sentido tiene demostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles? Pues Él es Dios. Pero es importante que nosotros entendamos cuál era el propósito original, que tenían estos creyentes. Estos creyentes estaban dando marcha atrás, no solamente a volverse a la ley, sino que también estaban permitiendo que entraran otro tipo de creencias en donde eran influenciados por la alta estima que ellos tenían por los ángeles, Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 9, y vamos a ver cómo el escritor de Hebreos menciona algo que pareciera contradictorio para cumplir este propósito que ya mencionamos. Hebreos 2.9, ¿estamos allí? Amén. Hablando de Jesucristo dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, este texto parece ser contradictorio, teniendo en cuenta que el propósito que tiene el escritor de Hebreos es enseñar la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que estos hombres tenían en alta estima, incluso los ángeles, porque la expresión dice: pero vemos que a aquel, hablando del Señor Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, quise empezar con esta expresión porque parece algo contradictorio al propósito que vamos a estudiar esta noche. Ahora quiero explicar. Claramente el escritor de Hebreos utiliza esa expresión de Jesús, de que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, en este sentido, refiriéndose a su humanidad, o sea, a su encarnación. Cuando el escritor de Hebreos dice que Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de la encarnación del Verbo, o sea, Dios hecho hombre en Jesucristo. En ese sentido, hablando de su humanidad. Pero Jesús, en su naturaleza única, no solamente es verdadero hombre, sino que es verdadero Dios. Y esto es lo que a continuación va a señalar el escritor inspirado. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí de introducción? Los judíos tenían en una alta estima a los ángeles a tal nivel que eso estaba haciendo mella en sus creencias, de tal manera que estaban considerando a Jesús, por ser hombre, ser de una calidad menor que los ángeles, que eran seres espirituales. Pero el escritor de Hebreos va a entrar a corregir esta situación. Lo primero que quiero que veamos es cuál era el concepto judío acerca de los ángeles.
¿Qué idea tenían ellos o en qué idea tenían ellos a los ángeles? Ahora, debido a que el pueblo judío en ese momento, y en especial esa comunidad, tenía una mezcla entre los escritos del Talmud, que eran como las leyes orales que ellos tenían, e interpretaciones rabínicas populares, este pueblo judío que se había convertido tenía una desfiguración de las enseñanzas lícitas que hay en el Antiguo Testamento acerca de los ángeles. Entonces el escritor de Hebreos, cuando va a mostrar la supremacía de Cristo, tiene que escribirles no solamente con el telón de fondo de una enseñanza bíblica verdadera acerca de los ángeles que están en el Antiguo Testamento, sino que también tiene que escribirla sabiendo que ellos tienen conceptos erróneos dentro de ellos acerca de los ángeles. Esto es lo que pasa a tratar el escritor de Hebreos. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo erróneo que ellos tenían al momento acerca de los ángeles. Ellos pensaban que los ángeles era algo así como un senado divino, y que Dios no hacía nada sin consultar con ellos. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Estamos allí? Amén. La primera parte dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas comunidades tenían esta creencia errónea. Ellos pensaban que esta expresión, no todos los judíos, pero en especial estos grupos que se estaban desviando, creían que esta expresión donde Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, era que Dios estaba hablando con los ángeles. Ahora, muchos creyentes hoy en día piensan también por ignorancia que esto es lo que está sucediendo aquí, que cuando Dios está hablando de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que está hablando con los ángeles. Pero Dios no está hablando allí con los ángeles. Dios lo que se ve en este texto, ¿cierto?, es la pluralidad de la deidad de Dios. Están hablando las personas de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el momento de la creación. Y cosas como esta eran las que estaban mezcladas en ese pueblo al que el escritor de Hebreos le escribe para mostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Ahora, esas falsas creencias como esta acerca de los ángeles eran mezcladas con otras que sí tenían un poco más de mayor sustento escritural. Por ejemplo, ellos creían que el antiguo pacto fue llevado a ellos por los ángeles de parte de Dios. Y esto lo que hacía en la mente de estas personas es que ellos tenían en alta estima, exaltaban a los ángeles, en su mente estaban exaltados porque los ángeles eran quienes habían transmitido el antiguo pacto. Ahora, ¿en dónde aparece esto? ¿En qué parte aparece que fueron los ángeles quienes transmitieron la ley, quienes transmitieron el pacto al pueblo? Yo quiero que vayamos a ver algunos ejemplos. Vayamos al sermón de Esteban en Hechos, capítulo 7, versículo 52. Hechos, capítulo 7, versículo 52. Y aquí estamos luchando con una serie de cosas que son contradictorias, pero que estoy seguro que a medida que vamos avanzando en la predicación vamos a ir decantando y vamos a ir entendiendo un poco
un poco más. Hechos capítulo 7, versículo 52. Aquí vamos a ver cómo Esteban alude a esa creencia que ellos tenían. ¿Estamos allí? Amén. Estaba hablando Esteban en el último momento de su sermón cuando está siendo apedreado, ¿cierto? Y dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora, nuevamente, retomo, recapitulo. El texto que vamos a estudiar, que hasta ahora no hemos estudiado ni una sola letra, está dirigido a un grupo de creyentes judíos que tenía un pensamiento, una concepción acerca de los ángeles muy grande, a tal punto que estaban pensando que las cosas de la ley y lo que tenían en alta estima, aún los ángeles eran superiores de alguna manera al Cristo al que estaban dándole la espalda. Vimos una enseñanza errada. Pensaban que los ángeles era como una especie de senado al que Dios siempre iba y le transmitía las cosas y no hacía nada sin transmitirles las cosas. Pero vemos algo que pareciera que empieza a tener sustento bíblico. Tenían en su mente a los ángeles como transmisores de la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en el relato histórico que se registra en Éxodo 20 cuando el Señor da su ley? ¿Quién es el que transmite la ley? No, Moisés se la transmite, pero ¿quién la da? Dios mismo. ¿Y cómo la da? A viva voz. Dios mismo la da a viva voz. De tal manera que la gente, escuchando esa voz de Dios, ese monte ardiendo en llamas, dice: no, que nos hable a través de Moisés, Pero vemos en esta expresión de Esteban algo que era común, algo que era tomado como común para ellos, que realmente los ángeles habían sido intermediarios enviados por Dios para transmitir la ley al hombre. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Estamos allí? Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hablando de Moisés. Así que estamos viendo un panorama, construyendo un panorama de lo que estas personas pensaban acerca de los ángeles, cosas que eran extrabíblicas, pero otras cosas que logramos ver que se reflejan un poco más aún en el Nuevo Testamento y con los escritos apostólicos, donde veían la ley transmitida por los ángeles. Ahora, esto impactaba tremendamente el pensamiento de ese pueblo judío que se había convertido. Tenían un gran respeto por los ángeles. Uno, en medio de las confusiones, cosas extrabíblicas, pero dos, a través de cosas que nosotros sí vemos con sustento bíblico. Ahora, ese respeto hacia los ángeles estaba siendo sobredimensionado, de tal manera que incluso algunos grupos que se identificaban como cristianos, pero que realmente eran gnósticos, pero no solo ellos, habían terminado en esta situación.
adorando a los ángeles, adorando a los ángeles. Un ejemplo de ello que tenemos en la Escritura es la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, por ejemplo, había estado coqueteando con este tipo de creencia, de tal manera que miren lo que Pablo les advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Estamos allí? Dice así el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses sobre algo que se conoce como la herejía colosense. Le dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nueva Versión Internacional dice: no dejen que les prive de esta realidad, hablando de Cristo, ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. En otras palabras, lo que hemos estado haciendo aquí es construyendo el contexto del pensamiento que este grupo, posiblemente este grupo de personas judías convertidas, tenían en su mente, en una mezcla de cosas extrabíblicas, pero en otra que pareciera estar apoyada por la Escritura. Y en su mente, para esta comunidad, los ángeles ocupaban un lugar de inmensa importancia, en parte, como les digo, con sustento bíblico y en parte con tradiciones rabínicas no bíblicas. Así que el escritor de Hebreos va a presentarles a Jesucristo como superior, como mediador de un pacto superior al dado a Moisés. Y para hacer esto va a tener también que mostrarle a ellos, conociendo esto que ronda en sus mentes, que Cristo es superior a aquellos ángeles que fueron portadores y mediadores de ese antiguo pacto al cual ellos se querían devolver, Y lo hace el escritor de Hebreos dándonos ejemplo de cómo se debe dar testimonio de las verdades divinas. ¿Cómo entra él a mostrar que Jesucristo es superior? Por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para este pueblo que tiene ese pensamiento, en este caso, en este tema que nos atañe en esta noche, sobre los ángeles, de una mezcla, en parte medio con sustento escritural, en parte con tradiciones rabínicas, en parte con ignorancia y malinterpretación de la Escritura? ¿Cómo va a entrar el escritor de Hebreos a mostrar esa supremacía de Cristo? De la manera en que nosotros también tenemos que entrar en la vida de las personas que tienen condiciones muy parecidas a esta, tal vez no con el tema de los ángeles, pero cualquier otro tema que tenga que ver con las cosas de Dios. Entra a explicarles, entra a argumentarles con la misma Escritura y les va a presentar 7 pasajes del Antiguo Testamento que van a usar para establecer esta verdad. Les voy a mostrar a través de las Escrituras que Jesucristo es superior a los ángeles. Eso es lo que va a hacer. Y esos 7 pasajes van a mostrar la supremacía de Cristo en 5 maneras. Va a mostrar la supremacía de Cristo en su título, en su honor de su nombre. Lo va a mostrar en su culto
lo va a mostrar en su naturaleza, en su existencia y en su destino. En esta noche solamente vamos a ver dos de ellos. Vamos a ver el argumento bíblico que utiliza el escritor de Hebreos para mostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles en su título y en su culto. Y veamos la primera parte, y ahora sí vamos a entrar en el estudio. Cristo es superior a los ángeles, y esto lo podemos ver por el contexto que la Escritura nos muestra debido a su título, Ya vamos a ver a qué me refiero. Versículo 4, ¿estamos allí? Amén. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó ¿qué? Más excelente nombre que ellos. Más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que encontramos aquí? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? A ninguno. A ninguno. A ninguno. Esa es la respuesta. A ninguno. A ningún ángel Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesucristo entonces es mejor que los ángeles en primer lugar, porque la Escritura muestra que tiene un mejor título, un nombre más excelente. Ahora, es claro que el nombre en las culturas orientales no es lo mismo que el nombre de hoy en la sociedad occidental. Hoy se le pone el nombre a los hijos, como en otras oportunidades el pastor Pablo Andrés nos lo ha dicho, dependiendo de la novela de moda, ¿cierto? O cuando se casó Diana, ¿cierto? Lady Di, había muchas Dianas, había por aquí todavía, por aquí hay muchas Dianas que no voy a mirar. El nombre significa algo que muestra la esencia de su ser, pero no solamente eso, sino que el nombre muestra la dignidad que ese ser tiene. En este caso, cuando la Escritura dice, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, por cuanto heredó más excelente nombre de ellos, está hablando el título que por honor le corresponde a Jesucristo. La Biblia, cuando habla de los ángeles, se refiere a ellos como hijos de Dios, pero en el sentido de que Dios los creó. Se les habla, lo vemos en Job, como hijos de Dios, pero en el sentido de que Dios los creó. Pero en las Escrituras, ningún ángel es llamado de manera individual hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el texto que el escritor de Hebreos le está mostrando a esta comunidad que tiene este pensamiento de trasfondo judío, de esa supremacía y de importancia y exaltación de los ángeles? El texto que utiliza es el Salmos, capítulo 2, versículo 7. Salmos, capítulo 2, versículo 7. Y este Salmos, capítulo 2, versículo 7, lo enseñamos en la predicación anterior. Pastor Pablo Andrés, ¿no lo puedes leer? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muy bien, entonces este es el texto que menciona el escritor de Hebreos. Dijimos que la manera en que él va a presentar la supremacía de Cristo es como a través de la Escritura. ¿Y cuáles escrituras? Pues las escrituras hebreas, obviamente el canon hebreo, que era lo que ellos manejaban. Pero quiero que veamos cómo se refiere Pablo, de qué manera habla Pablo cuando cita este texto. Vayamos a Hechos capítulo 13,
versículo 32. Hechos capítulo 13, versículo 32. Dice así: y nosotros también, está hablando el apóstol Pablo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿A quiénes? A nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué notamos entonces allí? Que el apóstol Pablo hace referencia a ese Salmo 2, hablando de que le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en relación a algo muy importante, en relación a la resurrección. ¿Y por qué lo menciona con relación a la resurrección? En el sentido de que Dios le dice a Cristo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque la resurrección es el cumplimiento de la misión de Cristo, y la resurrección confirma que la obra fue hecha y que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, de toda la obra de Cristo, Entonces, tenemos una comunidad que está tratando de dar marcha atrás, que tiene un trasfondo judío, que tiene cosas muy sublimes como la ley, pero que en lo que vamos a entrar a estudiar, lo estamos estudiando ya, tiene a los ángeles en un nivel muy superior, mezclado con enseñanzas rabínicas, cosas extrabíblicas y algunas cosas con algún tipo de soporte bíblico. Y ahora el escritor de Hebreos muestra, por medio de la escritura, que Cristo es superior en este sentido. Dios le llama: mi hijo eres tú, haciendo referencia a la resurrección. Cristo cumplió la misión, y la resurrección es una confirmación de que el Padre recibió su sacrificio. Ahora, esto también lo reitera Romanos capítulo 1, versículo 4. Y recuerden que estamos viendo el argumento del escritor de Hebreos, en donde muestra que Cristo es superior a los ángeles debido a su título. Estamos allí, Romanos 1:4. Pero lo que dice, que fue declarado, ¿cómo fue declarado? Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y alguien preguntará: entonces, ¿Jesucristo no era hijo de Dios sino hasta la resurrección? Por supuesto, Él era hijo de Dios, y Él se llamaba a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero en el momento que Él cumple su misión y muere y es resucitado, la resurrección muestra que el Padre acepta ese sacrificio de su Hijo, el cumplimiento de su misión, y entonces le exalta con un título que es un nombre ante todos los demás, ante el cual todos los demás tendrán que arrodillarse. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Esto es lo que está haciendo el escritor de Hebreos. ¿Sí? ¿A cuál ángel le dijo Dios jamás mi hijo eres tú? La respuesta es: a ninguno. A ninguno. Ahora, dice la parte B: yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre. En el versículo 4 de Hebreos 1 dice: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y este también es un texto bíblico que le está mostrando el escritor de Hebreos. Y aquí lo que está citando
es la promesa divina a David de que vendría uno de su linaje, que su reino no tendría fin. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Y el punto aquí que no se nos puede olvidar es: ¿y para qué tanto desgaste del escritor de Hebreos tratando de enseñar una cosa que es evidente? Es maravilloso cómo él les va a mostrar con la misma escritura que tanto respetan lo equivocados que están, y cómo esa misma escritura muestra la superioridad de Cristo. Segunda de Samuel 7:12. ¿Estamos allí? Amén. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, está hablándole el Señor a David, y duermas con tus padres, yo levantaré delante de ti, después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Ahora, esta promesa que nosotros tenemos aquí es lo que conocemos como la promesa mesiánica de Dios a David. Ahora, pareciera que se cumple en parte apuntando a Salomón, porque Salomón le construye casa, pero la promesa es que yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el trono de su reino. Y esto apuntaba claramente a una promesa de un Mesías cuyo reino sería para siempre y no sería conmovido, no sería conmovido. Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un argumento de mostrar la supremacía de Cristo, mostrando el título que las escrituras hebreas le dan a aquel que cumpliría, cumpliría la promesa mesiánica. A ninguno más le ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Al Cristo solamente: yo seré a él padre y él me será a mi hijo, haciendo referencia a esa promesa mesiánica. Ahora, miremos la expresión que usa el ángel cuando le anuncia a María que va a concebir del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1:31. ¿Estamos allí? Amén. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado ¿cómo? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Adelantemos un poco al versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Será llamado Hijo de Dios. Así que el argumento es este: los ángeles son criaturas excelentes, pero el Cristo tiene un título más excelente: Hijo de Dios. Hijo de Dios. Su título apunta a que Él es el Mesías que habría de venir. Así que les está mostrando un argumento escritural para decirle: miren, Él es superior a los ángeles. Él es superior a los ángeles. Ahora, esto nos trae un tremendo ejemplo para nosotros. Ahora estamos en una materia que se llama apologética. El pastor Pablo Andrés es el maestro en ello. Y la verdad es que queremos expresar verdades. Y el pastor Pablo Andrés, en las verdades que queremos expresar,
¿cierto?, acerca, por ejemplo, de Cristo, de su deidad, ¿cierto?, o de su eternidad, o de su resurrección, nosotros podemos decir la doctrina. Y el pastor Pablo Andrés en el ejercicio voltea y nos dice, dígame en dónde. ¿En qué parte? Y nosotros, pueblo de Dios, tendríamos en el ejemplo del escritor de Hebreos algo a imitar. ¿Tiene ese problema esa comunidad? Ok, aquí está la escritura. ¿Estás pensando en la supremacía de los ángeles? Más adelante, y eso se va a tratar todo el libro de Hebreos, va a mostrar diferentes áreas en donde le va a mostrar escrituralmente que Cristo es superior, la supremacía de Cristo, y por lo tanto mostrarles que apartarse de Él es una torpeza, es una tontería y es una necedad. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con la escritura. Amén. Con la escritura. Y esta es la aplicación para nosotros hoy. Por supuesto que nosotros no tenemos que estar luchando en si pensar si Jesucristo es superior. Él es Dios, obviamente, Él es Dios. Pero mira lo que utiliza el escritor de Hebreos. La escritura misma, sus escrituras, el canon hebreo, para mostrarles esa supremacía. Hermanos, estamos en mora no solamente de conocer las doctrinas, sino de saber presentarlas. ¿En dónde están? Este fin de semana, después de la prédica, unos jóvenes que estaban visitando salieron impactados de la prédica, pero también salieron como un poco molestos, ¿no? Y entonces al pastor Pablo Andrés de allá afuera se les acercó, lo acercaron, y entonces estaban muy molestos porque ¿cómo es posible que en esta iglesia no se tome el pan de la cena, que debe ser pan sin levadura? Y entonces el pastor Pablo le dijo, ok, y mostrame en dónde tiene que ser el pan de la cena sin levadura. Porque estaban como indignados, no sé qué les pasó a la Biblia, no sé, pero voy a investigar. Y así un par de preguntas más, en donde la pregunta fue, mostrame en la escritura, ¿dónde está? No sé. La respuesta ahí es, ¿hacia qué te estás refiriendo? Estás haciendo referencia a el pan de la Pascua, que debía ser sin levadura. Pero tú sabes quién es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, y no hay otra estipulación al respecto. Hermanos, nosotros tenemos que salir de ahí. Y nosotros lo que vemos aquí en una enseñanza de Hebreos, alguno diría, pues desestímelo, y son unos necios, y son unos brutos y unos ignorantes, no les hable más. Pero el escritor de Hebreos le abre la escritura, les abre la escritura, porque él en lo profundo de su ser sabe que le está escribiendo a una comunidad de santos, pero que posiblemente no tengan conocimiento y estén dando marcha atrás. ¿No es eso también lo que llena las iglesias hoy en día? Muchos creyentes posiblemente, pero en un grado de desconocimiento de la escritura que pareciera que no lo fueran. Así que lo que nosotros vemos en esta situación de Hebreos no es algo que esté tan lejano en el tiempo, amados hermanos. Tenemos un buen ejemplo. Así que Cristo es superior a los ángeles, porque su título, su nombre excelso, mostrado en las Escrituras, muestra que así es. Ahora, también le dice que Él es superior en el culto que se le debe rendir. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1, 6. ¿Estamos allí? Amén. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo no es solo superior a los ángeles, porque Él es
el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hijo de Dios recibe ese alto nombre en la confirmación de la resurrección como una aceptación de Dios de que su misión fue cumplida, sino que también es superior porque debe ser adorado. Ese es el argumento que a continuación presenta Hebreos. El Verbo, aunque se haya encarnado, aunque se haya hecho hombre, y el mismo escritor de Hebreos menciona que se hizo un poco menor que los ángeles en el sentido de encarnación, los ángeles le deben dar adoración. Así que presenta a Cristo como superior en el culto que se le debe rendir aún por los mismos ángeles. Filipenses capítulo 2 versículo 7, Filipenses capítulo 2 versículo 7, hablando de estos dos elementos, la humanidad de Jesús, pero también la adoración que todo ser creado debe darle, nos muestra lo que el escritor de Hebreos aquí está sustentando. Pero esto es más para nosotros en nuestro tiempo. Filipenses 2:7, ¿estamos allí? Amén. Miren, dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué muestra allí? Muestra al Verbo encarnándose en una situación en donde se humilla en el sentido de que Él es Dios, pero pasa y toma la forma de hombre, se convierte en hombre. ¿Estaría esto siendo malentendido por la comunidad de los hebreos en el sentido de que porque es hombre, los ángeles en todo caso son superiores, siendo mediadores y presentadores del antiguo pacto ante los hombres? Sí, se estaban confundiendo. Pero miren lo que dice Filipenses allí más adelante. Esto para nosotros. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, esto es para nosotros. Cuando dice le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿A un nombre en el sentido occidental para diferenciarlo del uno del otro? No, está hablando de un honor, del título, del Verbo encarnado, que una vez que cumple su misión y el Padre muestra su aceptación con la resurrección, entonces tiene esa tan alta dignidad en el que aún toda rodilla, cuando dice toda rodilla de los cielos, ¿a qué se está haciendo referencia? A las entidades celestiales también. Pero esto estaba siendo motivo de confusión para ellos. Pero si fue hombre, los ángeles son mayores. Ahora, él usa el texto y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A cuál texto está haciendo referencia? A Hebreos capítulo 97, Salmos, capítulo 97, versículo 7, Salmos 97, 7. El texto de Deuteronomio, Dianita, es una referencia a la Septuaginta, pero no lo vamos a mencionar aquí. Salmos 97, versículo 7. Y dice así, y esto puede llegar a confundirnos en un primer momento, dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Aquí en donde dice adórenle todos los ángeles de Dios. ¿En qué parte dice adórenle todos los ángeles de Dios? Bueno,
En el hebreo, cuando dice póstrense a él todos los dioses, la palabra dioses es la palabra Elohim. La palabra Elohim. Ahora, ¿ese Elohim se está refiriendo a ese todopoderoso hablando de Dios? No, se está refiriendo a todo ser sublime, incluido dentro de ellos los ángeles. Así que los hebreos comprendían claramente su alusión al Salmo cuando decía adórenle todos los ángeles de Dios, porque tenían claro este texto que habla de póstrense todos los Elohim, o sea, todos los seres sublimes, dentro de ellos incluidos los ángeles. Y esto es lo que les dice Hebreos: si los ángeles deben adorarle, si los ángeles deben postrarse a él, si Elohim debe postrarse a él, no en referencia a Elohim, a Dios, sino a los seres sublimes, entonces él es superior a los ángeles. Y si es superior a los ángeles, su pacto es superior a aquel del que ellos fueron transmisores, hablando del antiguo pacto, que fue lo que nosotros vimos en los textos al principio. Ahora, para nosotros que tenemos el canon completo, la supremacía de Cristo en la adoración que le deben rendir los ángeles tiene sustento por todos lados. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. ¿Estamos allí? Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis 5, 11. Se me escondió el otro uno. ¿Estamos? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Tampoco? Sí. 5:11. Dice: y miré, ahora sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, eso nosotros vemos ese testimonio escritural, nosotros que tenemos el canon completo, pero el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, recurre a adórenle todos los ángeles de Dios, póstrense delante de él, Elohim, todos los seres sublimes, incluidos los ángeles. Quiero hacer una claridad en una expresión del versículo 6, en una expresión que se dice acerca de Jesucristo. Y esto no tiene que ver con la supremacía que está mostrando de los ángeles, pero voy a aprovechar para poder explicarla. Y es, leamos, y otra vez, estamos en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. El primogénito, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es llamado el primogénito. Muchas sectas usan este texto para supuestamente probar que Jesucristo es un ser creado, porque si hablan de primogénito, lo que están diciendo es que el que primero nació, Colosenses capítulo 1 versículo 15 también es usado por muchas sectas
para hablar de Jesucristo como un ser creado, el primero de la creación, pero un ser creado, lo cual es una herejía y es inadmisible. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí dice, el primogénito de toda creación, o sea, el que primero nació en toda la creación. Amados hermanos, esto es un grave error y no es más que brota de la ignorancia. Primogénito no está haciendo referencia aquí al primero que nació. Primogénito está dado por la palabra griega, o es traducido para nosotros como primogénito de la palabra griega prototokos, que habla de la primogenitura, no en el sentido del que nace primero, sino en el sentido de una referencia a derecho de liderazgo, a la autoridad y a que le corresponde el derecho. Un ejemplo y una confirmación de esto lo encontramos allí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Estamos allí? Amén. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La pregunta es esta: ¿cómo puede vender alguien la primogenitura? ¿Ceder el derecho? El derecho. Exactamente. Porque prototokos no hace referencia, en este caso, en la aplicación al Señor Jesucristo, como alguien que nace primero, o como el primero que fue creado, sino que hace referencia a su derecho al liderazgo, a la autoridad que él le corresponde. Prototokos entonces se refiere a la posición y se refiere a la autoridad. Es por esto que Esaú vendió su primogenitura. Si fuera una referencia a el que nace primero, ¿cómo puedo yo cederle o venderle a alguien que nace primero? Eso es imposible. Un primogénito es un primogénito y eso no se puede ceder. Pero prototokos hace referencia especialmente entonces a la autoridad, a el derecho al liderazgo, a una posición que tiene. Y de eso es lo que está hablando. Jesucristo es el prototokos, o sea, quien tiene la autoridad, quien tiene el derecho y el liderazgo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué hemos visto en esta noche? Resumo: una situación específica de un pueblo que tiene una tendencia a apartarse de Cristo para volverse al antiguo pacto. ¿Qué busca el escritor de Hebreos? Resaltar la supremacía de Cristo para mostrarles que lo que están haciendo no tiene sentido. Y específicamente aquí trata con una supremacía a los ángeles. ¿Y por qué? Porque los ángeles en ese trasfondo judío tenían una gran importancia, una gran relevancia, en parte por cosas que tenían que ver con interpretaciones rabínicas, en parte por cosas que ellos asumían como verdaderas, como transmisores del antiguo pacto. ¿Qué hace el escritor de Hebreos? Lo mismo que debemos nosotros hacer. Por medio de la escritura, mostrar, dar un testimonio acerca de las verdades de Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de 7 textos.
en 5 situaciones específicas en donde Cristo es superior. Hoy hemos visto 2. Es superior por el título que la Escritura misma, la Escritura hebrea, habla de aquel que sería el Mesías. ¿A quién le ha dicho? ¿A qué ángel le dijo: mi hijo eres tú? A ninguno. Yo te seré por padre, tú me serás por hijo. Por hijo, en el sentido del título, de la relevancia, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra, entonces, es superior en culto, de tal manera que esos ángeles que ellos veían como superiores tienen que rendirle adoración, tienen que postrarse delante de él. Eso es lo que se presenta en estos versículos que hemos estado viendo. La próxima semana vamos a terminar de ver las otras formas en que el escritor de Hebreos muestra por la Escritura la superioridad de Cristo, que básicamente es el tema central de toda la carta de los Hebreos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver.